El sol del mediodía caía como una lámina de bronce, fundido sobre el jardín de la hacienda Los Olivos, donde Manuel Ortega, jardinero de 52 años, arrodillado entre rosales marchitos, sentía cada espina clavándose en sus rodillas como un recordatorio de su lugar. Sus manos, surcadas por grietas que el agua de rosas no lograba cerrar, sostenían una podadora oxidada. El sudor le resbalaba por la frente y se mezclaba con el polvo adherido a su piel morena, formando surcos de barro que delineaban las arrugas de una vida de silencios. El aire olía a tierra seca y a flores agonizantes, un perfume amargo que se pegaba a la garganta. A lo lejos, el casco de la hacienda, blanco, impecable, inalcanzable, se erguía bajo la luz cegadora, y desde sus balcones, las risas de los invitados al cumpleaños del patrón llegaban como latigazos. Manuel había plantado cada arbusto, cada bugambilla, durante 30 años. Conocía el latido de la tierra mejor que el de su propio corazón. Pero esa mañana, el capataz lo había arrastrado frente a todos, acusándolo de robar una rosa para su mujer muerta. ¡Ladrón!, gritó el hombre, y la multitud estalló en carcajadas mientras le arrojaban pétalos marchitos a la cara. Ahora, solo en el jardín, Manuel escupió sangre al suelo. Un diente flojo se movía bajo la lengua, y sintió cómo la humillación se filtraba en sus huesos como agua fría. El viento levantó una nube de polvo que le irritó los ojos, parpadeó, y por un instante vio el rostro de su esposa, muerta hacía 5 años, entre las hojas secas. «Perdóname, Rosa», murmuró, y su voz se quebró como rama vieja. De pronto, un grito agudo cortó el aire. El capataz regresaba con 2 peones, cinturones en mano. Manuel dejó caer la podadora. El metal resonó contra la tierra como un gong fúnebre. Corrió. Sus piernas, endurecidas por décadas de trabajo, tropezaron con raíces invisibles, pero el miedo lo impulsó más allá del jardín, más allá de los muros de adobe, hasta el borde del desierto que lamía la hacienda como una lengua de fuego. El sol lo cegó. El calor ascendió desde la arena como vapor de caldera. Detrás los gritos se desvanecían, pero el eco de las risas permanecía clavado en su pecho. Manuel avanzó, tambaleante, sin rumbo, hasta que la hacienda desapareció tras una duna. Entonces cayó de rodillas, las manos hundidas en arena ardiente, y comprendió que no había escapatoria. Solo el desierto, vasto y cruel, lo esperaba. Un buitre trazó un círculo lento en el cielo, y Manuel alzó la vista, los ojos llenos de polvo y lágrimas contenidas. Algo en su interior, un rescoldo que ni la humillación había apagado, susurró que aún no estaba muerto. La noche cayó como una cortina de terciopelo negro, pero el frío del desierto era un cuchillo que se clavaba entre las costillas de Manuel. Acurrucado contra una roca que aún guardaba el calor del día, temblaba bajo la camisa rota. El viento aullaba, levantando arena que se metía en sus orejas y entre los dientes. El cielo, salpicado de estrellas tan afiladas como vidrios rotos, parecía burlarse de su pequeñez. Había caminado hasta que las piernas le fallaron, hasta que la sed le raspó la garganta como lija. Ahora, con la cabeza apoyada en el antebrazo, recordaba el rostro del capataz, esa sonrisa torcida, el desprecio en los ojos, y sentía náuseas. Pero también recordaba a Rosa, su voz suave diciéndole: «Las flores no mienten, Manuel, solo los hombres». Cerró los ojos y olió, o creyó oler, el perfume de las gardenias que plantaba para ella cada primavera. Un ruido lo sacó del trance, un crujido seco, como huesos partiéndose. Abrió los ojos. A pocos metros, una figura menuda se arrastraba entre las sombras. Un niño no mayor de 10 años, envuelto en harapos que alguna vez fueron finos. El rostro del pequeño estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con un miedo animal. Manuel se incorporó, el corazón latiéndole en la sien. «¿Qué haces aquí?», susurró, pero el niño solo gimoteó y señaló hacia el este, donde la luna iluminaba un rastro de huellas pequeñas que se perdían entre dunas. Manuel se acercó. El niño retrocedió, pero algo en la mirada del jardinero, quizá la misma desesperación reflejada, lo detuvo. «No te haré daño», dijo Manuel, extendiendo una mano temblorosa.
El niño dudó, luego se dejó tocar. Su piel ardía. Manuel desgarró un trozo de su camisa, lo humedeció con las últimas gotas de su cantimplora y limpió el rostro del pequeño. Bajo el polvo apareció un rostro aristocrático. Pómulos altos, labios finos, una cicatriz reciente en la mejilla. «¿Quién eres?», preguntó Manuel. El niño susurró un nombre. «Alejandro, hijo del gobernador». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Manuel sintió un vértigo. El hijo del hombre más poderoso de la región, perdido en el desierto. Recordó los rumores en la hacienda, secuestros, rescates millonarios, y comprendió que el niño era una presa, pero también vio en esos ojos el mismo terror que él había sentido horas antes. «Ven», dijo, y cargó al niño en sus hombros. Pesaba menos que un saco de tierra. Caminaron bajo la luna, el frío calando hasta los huesos, hasta que encontraron un hueco entre rocas donde refugiarse. Manuel arrancó espinas de un cactus, chupó el jugo amargo y se lo dio al niño. Alejandro bebió, tosió, luego se durmió contra su pecho. Manuel veló escuchando el viento que traía ecos lejanos, voces, quizá perros. Sabía que los perseguidores vendrían, pero por primera vez en el día, la humillación se diluyó en algo más grande: responsabilidad. El amanecer pintó el desierto de un rosa sangriento y Manuel despertó con el peso del niño aún sobre su pecho. Alejandro temblaba, la fiebre subiendo como marea. Manuel tocó su frente. Quemaba. No había agua, no había comida, solo arena y sol que ya prometía otro día de infierno. Se puso de pie, cargando al niño como si fuera una extensión de su propio cuerpo agotado. Cada paso era una negociación con el dolor. Los pies ampollados, la espalda rota, la garganta un tubo de arena. Pero avanzaba, guiado por un instinto que no sabía que poseía. El terreno cambió. Las dunas dieron paso a un lecho seco donde crecían mezquites retorcidos. Manuel arrancó cortezas, las masticó hasta extraer un hilo de humedad y alimentó al niño. Alejandro abrió los ojos vidriosos. «Mi padre me buscará», murmuró. Manuel no respondió. Sabía que los poderosos no buscan en el desierto, solo envían perros y balas. Pero guardó silencio, porque la esperanza del niño era lo único que lo mantenía en pie. Horas después, el sol era un yunque. Manuel vio un espejismo, un lago azul que se desvanecía al acercarse. Cayó de rodillas, el niño rodó a su lado, la arena quemaba como brasas. Entonces oyó un zumbido, no viento, no imaginación. Un enjambre de moscas negras giraba sobre algo enterrado. Manuel cavó con las manos, las uñas partiéndose, hasta dar con una lata oxidada. Dentro, una botella de agua tibia y un mapa arrugado. El agua sabía a metal y milagro. La dio primero al niño, luego bebió un sorbo que le supo a vida. El mapa, dibujado a mano, mostraba un oasis marcado con una X, a 3 jornadas al norte. Manuel lo estudió bajo la luz cruel, líneas torcidas, símbolos extraños, pero en el reverso, una nota: «Para quien encuentre a mi hijo». La letra era elegante, temblorosa. Manuel sintió un nudo en el estómago. Alguien había estado allí antes, alguien que conocía al niño. Guardó el mapa y cargó a Alejandro de nuevo. El peso era insoportable, pero también un ancla. Caminaron hasta que el sol se hundió, hasta que las estrellas volvieron a pinchar el cielo. Encontraron un pozo seco, se acurrucaron dentro. Alejandro deliraba, llamando a su madre. Manuel le cantó una nana que Rosa le cantaba a sus hijos nunca nacidos. La voz le salía ronca, pero el niño se calmó. En la oscuridad, Manuel tocó la cicatriz del niño. Una línea perfecta, quirúrgica. No era de un secuestro cualquiera. Algo más grande se movía en el desierto, y él, el jardinero humillado, era ahora su única protección. Al tercer día, el desierto parecía un animal vivo que los masticaba lentamente. Manuel apenas podía levantar los pies. Cada paso dejaba un rastro de sangre de las ampollas rotas. Alejandro, semi-inconsciente, murmuraba palabras sueltas: traición, veneno. Manuel lo cargaba en la espalda,
los brazos entumecidos. El mapa indicaba que el oasis estaba cerca, pero la arena no mostraba señales. El sol era un ojo rojo que no parpadeaba. Entonces, un olor. Agua podrida, pero agua al fin. Manuel aceleró tropezando hasta dar con un charco turbio rodeado de palmeras muertas. Se arrojó de cara, bebió como perro, luego llenó la botella. Alejandro tosió al tragar, pero sus ojos recuperaron un brillo. «Estamos cerca», dijo Manuel, aunque no sabía si era verdad. El mapa mostraba una formación rocosa con forma de cráneo. Buscó, desesperado, hasta encontrarla. Dos peñas que se unían como mandíbulas. Entre ellas, una grieta. Entraron. El aire era fresco, húmedo. La oscuridad los envolvió, pero un resplandor verdoso pulsaba al fondo. Manuel avanzó, palpando paredes viscosas. El suelo descendía. De pronto, el espacio se abrió. Una caverna inmensa, iluminada por hongos bioluminiscentes que colgaban como lámparas. En el centro, un estanque de agua cristalina. Y alrededor, cajas de madera marcadas con sellos oficiales. Manuel dejó al niño en el suelo y abrió una. Lingotes de oro, documentos sellados, frascos con un líquido plateado. En otra, fotos. El gobernador, sonriente, junto a hombres armados. Y una carta. «Si lees esto, Alejandro, significa que fallé. El oasis es tuyo. Protégelo». Manuel sintió un escalofrío. No era un rescate, era una herencia. Alejandro, ya despierto, gateó hasta el estanque y bebió. El agua lo revitalizó. La fiebre cedió. «Mi padre me entrenó para esto», dijo, la voz más firme. Manuel lo miró. El niño ya no era una víctima. En sus ojos había algo antiguo, heredado. De pronto un ruido, pasos en la entrada, sombras armadas. Manuel agarró un lingote, pesado, frío, y se colocó frente al niño. Los hombres entraron, linternas cegadoras. «¡El jardinero!», gritó uno. Manuel reconoció la voz, el capataz, pero esta vez no había risas, solo armas. Alejandro se puso de pie, tomó la mano de Manuel. «No los dejaremos tomar esto», dijo. Manuel asintió. Por primera vez, no era el humillado, era el guardián. Bloque 1, 700 palabras. El sol del mediodía caía como una lámina de bronce, fundido sobre el jardín de la hacienda Los Olivos, donde Manuel Ortega, jardinero de 52 años, arrodillado entre rosales marchitos, sentía cada espina clavándose en sus rodillas como un recordatorio de su lugar. Sus manos, surcadas por grietas que el agua de rosas no lograba cerrar, sostenían una podadora oxidada. El sudor le resbalaba por la frente y se mezclaba con el polvo adherido a su piel morena, formando surcos de barro que delineaban las arrugas de una vida de silencios. El aire olía a tierra seca y a flores agonizantes, un perfume amargo que se pegaba a la garganta. A lo lejos el casco de la hacienda, blanco, impecable, inalcanzable, se erguía bajo la luz cegadora, y desde sus balcones las risas de los invitados al cumpleaños del patrón llegaban como latigazos. Manuel había plantado cada arbusto, cada bugambilla, durante 30 años. Conocía el latido de la tierra mejor que el de su propio corazón. Pero esa mañana, el capataz lo había arrastrado frente a todos, acusándolo de robar una rosa para su mujer muerta. «¡Ladrón!», gritó el hombre, y la multitud estalló en carcajadas mientras le arrojaban pétalos marchitos a la cara. Ahora, solo en el jardín, Manuel escupió sangre al suelo. Un diente flojo se movía bajo la lengua, y sintió cómo la humillación se filtraba en sus huesos como agua fría. El viento levantó una nube de polvo que le irritó los ojos, parpadeó, y por un instante vio el rostro de su esposa, muerta hacía 5 años, entre las hojas secas. «Perdóname, Rosa», murmuró y su voz se quebró como rama vieja. De pronto un grito agudo cortó el aire. El capataz regresaba con 2 peones, cinturones en mano. Manuel dejó caer la podadora. El metal resonó contra la tierra como un gong fúnebre. Corrió. Sus piernas, endurecidas por décadas de trabajo, tropezaron con raíces invisibles, pero el miedo lo impulsó más allá del jardín, más allá de los muros de adobe, hasta el borde del desierto que lamía la hacienda,
como una lengua de fuego. El sol lo cegó. El calor ascendió desde la arena como vapor de caldera. Detrás, los gritos se desvanecían, pero el eco de las risas permanecía clavado en su pecho. Manuel avanzó, tambaleante, sin rumbo, hasta que la hacienda desapareció tras una duna. Entonces cayó de rodillas, las manos hundidas en arena ardiente, y comprendió que no había escapatoria. Solo el desierto, vasto y cruel, lo esperaba. Un buitre trazó un círculo lento en el cielo, y Manuel alzó la vista, los ojos llenos de polvo y lágrimas contenidas. Algo en su interior, un rescoldo que ni la humillación había apagado, susurró que aún no estaba muerto. Bloque 2, 700 palabras. La noche cayó como una cortina de terciopelo negro, pero el frío del desierto era un cuchillo que se clavaba entre las costillas de Manuel. Acurrucado contra una roca que aún guardaba el calor del día, temblaba bajo la camisa rota. El viento aullaba, levantando arena que se metía en sus orejas y entre los dientes. El cielo, salpicado de estrellas tan afiladas como vidrios rotos, parecía burlarse de su pequeñez. Había caminado hasta que las piernas le fallaron, hasta que la sed le raspó la garganta como lija. Ahora, con la cabeza apoyada en el antebrazo, recordaba el rostro del capataz, esa sonrisa torcida, el desprecio en los ojos, y sentía náuseas. Pero también recordaba a Rosa, su voz suave diciéndole: «Las flores no mienten, Manuel, solo los hombres». Cerró los ojos y olió, o creyó oler, el perfume de las gardenias que plantaba para ella cada primavera. Un ruido lo sacó del trance, un crujido seco, como huesos partiéndose. Abrió los ojos. A pocos metros, una figura menuda se arrastraba entre las sombras. Un niño no mayor de 10 años, envuelto en harapos que alguna vez fueron finos. El rostro del pequeño estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con un miedo animal. Manuel se incorporó, el corazón latiéndole en la sien. «¿Qué haces aquí?», susurró, pero el niño solo gimoteó y señaló hacia el este, donde la luna iluminaba un rastro de huellas pequeñas que se perdían entre dunas. Manuel se acercó. El niño retrocedió, pero algo en la mirada del jardinero, quizá la misma desesperación reflejada, lo detuvo. «No te haré daño», dijo Manuel, extendiendo una mano temblorosa. El niño dudó, luego se dejó tocar. Su piel ardía. Manuel desgarró un trozo de su camisa, lo humedeció con las últimas gotas de su cantimplora y limpió el rostro del pequeño. Bajo el polvo apareció un rostro aristocrático. Pómulos altos, labios finos, una cicatriz reciente en la mejilla. «¿Quién eres?», preguntó Manuel. El niño susurró un nombre: «Alejandro, hijo del gobernador». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Manuel sintió un vértigo, el hijo del hombre más poderoso de la región, perdido en el desierto. Recordó los rumores en la hacienda, secuestros, rescates millonarios, y comprendió que el niño era una presa, pero también vio en esos ojos el mismo terror que él había sentido horas antes. «Ven», dijo, y cargó al niño en sus hombros. Pesaba menos que un saco de tierra. Caminaron bajo la luna, el frío calando hasta los huesos, hasta que encontraron un hueco entre rocas donde refugiarse. Manuel arrancó espinas de un cactus, chupó el jugo amargo y se lo dio al niño. Alejandro bebió, tosió, luego se durmió contra su pecho. Manuel veló escuchando el viento que traía ecos lejanos, voces, quizá perros. Sabía que los perseguidores vendrían, pero por primera vez en el día, la humillación se diluyó en algo más grande: responsabilidad. Bloque 3, 700 palabras. El amanecer pintó el desierto de un rosa sangriento, y Manuel despertó con el peso del niño aún sobre su pecho. Alejandro temblaba, la fiebre subiendo como marea. Manuel tocó su frente. Quemaba. No había agua, no había comida, solo arena y sol que ya prometía otro día de infierno. Se puso de pie, cargando al niño como si fuera una extensión de su propio cuerpo agotado. Cada paso era una negociación con el dolor, los pies ampollados, la espalda rota, la garganta un tubo de arena. Pero avanzaba, guiado por un instinto que no sabía que poseía.
El terreno cambió. Las dunas dieron paso a un lecho seco donde crecían mezquites retorcidos. Manuel arrancó cortezas, las masticó hasta extraer un hilo de humedad y alimentó al niño. Alejandro abrió los ojos vidriosos. «Mi padre me buscará», murmuró. Manuel no respondió. Sabía que los poderosos no buscan en el desierto, solo envían perros y balas. Pero guardó silencio, porque la esperanza del niño era lo único que lo mantenía en pie. Horas después, el sol era un yunque. Manuel vio un espejismo, un lago azul que se desvanecía al acercarse. Cayó de rodillas, el niño rodó a su lado, la arena quemaba como brasas. Entonces oyó un zumbido, no viento, no imaginación. Un enjambre de moscas negras giraba sobre algo enterrado. Manuel cavó con las manos, las uñas partiéndose, hasta dar con una lata oxidada. Dentro, una botella de agua tibia y un mapa arrugado. El agua sabía a metal y milagro. La dio primero al niño, luego bebió un sorbo que le supo a vida. El mapa, dibujado a mano, mostraba un oasis marcado con una X, a 3 jornadas al norte. Manuel lo estudió bajo la luz cruel, líneas torcidas, símbolos extraños, pero en el reverso, una nota. «Para quien encuentre a mi hijo». La letra era elegante, temblorosa. Manuel sintió un nudo en el estómago. Alguien había estado allí antes, alguien que conocía al niño. Guardó el mapa y cargó a Alejandro de nuevo. El peso era insoportable, pero también un ancla. Caminaron hasta que el sol se hundió, hasta que las estrellas volvieron a pinchar el cielo. Encontraron un pozo seco, se acurrucaron dentro. Alejandro deliraba, llamando a su madre. Manuel le cantó una nana que Rosa le cantaba a sus hijos nunca nacidos. La voz le salía ronca, pero el niño se calmó. En la oscuridad, Manuel tocó la cicatriz del niño, una línea perfecta, quirúrgica. No era de un secuestro cualquiera. Algo más grande se movía en el desierto, y él, el jardinero humillado, era ahora su única protección. Bloque 4, 700 palabras. Al tercer día, el desierto parecía un animal vivo que los masticaba lentamente. Manuel apenas podía levantar los pies. Cada paso dejaba un rastro de sangre de las ampollas rotas. Alejandro, semi-inconsciente, murmuraba palabras sueltas. Traición, veneno. Manuel lo cargaba en la espalda, los brazos entumecidos. El mapa indicaba que el oasis estaba cerca, pero la arena no mostraba señales. El sol era un ojo rojo que no parpadeaba. Entonces un olor. Agua podrida, pero agua al fin. Manuel aceleró, tropezando, hasta dar con un charco turbio rodeado de palmeras muertas. Se arrojó de cara, bebió como perro. Luego llenó la botella. Alejandro tosió al tragar, pero sus ojos recuperaron un brillo. «Estamos cerca», dijo Manuel, aunque no sabía si era verdad. El mapa mostraba una formación rocosa con forma de cráneo. Buscó, desesperado, hasta encontrarla. 2 peñas que se unían como mandíbulas. Entre ellas una grieta. Entraron. El aire era fresco, húmedo. La oscuridad los envolvió, pero un resplandor verdoso pulsaba al fondo. Manuel avanzó, palpando paredes viscosas. El suelo descendía. De pronto, el espacio se abrió. Una caverna inmensa, iluminada por hongos bioluminiscentes que colgaban como lámparas. En el centro, un estanque de agua cristalina, y alrededor, cajas de madera marcadas con sellos oficiales. Manuel dejó al niño en el suelo y abrió una. Lingotes de oro, documentos sellados, frascos con un líquido plateado. En otra, fotos. El gobernador, sonriente, junto a hombres armados. Y una carta. «Si lees esto, Alejandro, significa que fallé. El oasis es tuyo. Protégelo». Manuel sintió un escalofrío. No era un rescate, era una herencia. Alejandro, ya despierto, gateó hasta el estanque y bebió. El agua lo revitalizó. La fiebre cedió. «Mi padre me entrenó para esto», dijo, la voz más firme. Manuel lo miró. El niño ya no era una víctima. En sus ojos había algo antiguo, heredado. De pronto un ruido, pasos en la entrada, sombras armadas. Manuel agarró un lingote, pesado, frío,
y se colocó frente al niño. Los hombres entraron, linternas cegadoras. «¡El jardinero!», gritó uno. Manuel reconoció la voz, el capataz, pero esta vez no había risas, solo armas. Alejandro se puso de pie, tomó la mano de Manuel. «No los dejaremos tomar esto», dijo. Manuel asintió. Por primera vez no era el humillado, era el guardián. Bloque 5, 700 palabras. La caverna resonaba con ecos de botas y gritos. Manuel empujó a Alejandro detrás de una caja y levantó el lingote como escudo. El capataz avanzó, pistola en mano, la cara deformada por la codicia. «Siempre supe que eras basura, pero no imaginaba que llegarías tan lejos», escupió. Manuel no respondió. Su mente, entrenada por años de podar en silencio, calculaba ángulos, sombras, salidas. Los hongos iluminaban apenas, creando un laberinto de luz y oscuridad. Disparos. El estruendo rebotó en las paredes. Una bala rozó el hombro de Manuel, arrancándole un grito ahogado. Sangre caliente le empapó la camisa, pero no cayó. Alejandro, desde atrás, lanzó una piedra que dio en la linterna del capataz. La luz se apagó. Caos. Manuel corrió, lingote en mano, y golpeó a un hombre en la rodilla. Crujido de hueso. Otro disparo. El niño gritó. Manuel giró. Alejandro había abierto un frasco del líquido plateado y lo arrojaba al suelo. Donde caía, el piso humeaba, disolviéndose en un ácido que llenó el aire de vapor tóxico. Los hombres retrocedieron, tosiendo. Manuel agarró al niño y corrieron hacia el fondo de la caverna, donde una escalera tallada ascendía. Subieron, pulmones ardiendo, hasta una trampilla. La abrieron. Sol cegador, aire puro. Estaban en la cima del cráneo rocoso, el desierto extendiéndose infinito. Abajo los hombres emergían, furiosos, pero el oasis, el verdadero, no el charco, brillaba a lo lejos, palmeras verdes, agua azul. Manuel cargó a Alejandro y bajó corriendo la pendiente. Sus pies sangraban, pero volaban. Llegaron al oasis al atardecer. Era real, un paraíso oculto, rodeado de murallas naturales. En el centro, una casa de adobe. Dentro, un hombre mayor, herido, los esperaba. «Sabía que vendrías», dijo al niño. Era el secretario del gobernador, el que escribió la nota. Explicó. El gobernador había sido envenenado por sus socios. El oasis guardaba la cura, una planta única, y la fortuna para financiar una revolución. Manuel escuchó atónito. El secretario le tendió una pala nueva, brillante. «Tú conoces la tierra. Ayúdanos a cultivarla». Manuel tomó la pala. Sus manos, antes símbolo de servidumbre, ahora eran herramientas de libertad. Esa noche, bajo un cielo estrellado, plantó la primera semilla. Alejandro, a su lado, ya no era un príncipe perdido, sino un heredero. Manuel miró sus manos, cortadas pero firmes, y sonrió por primera vez en años. La humillación se había convertido en legado. Y en el silencio del oasis, el viento ya no aullaba, susurraba promesas.